Espíritu Santo a través de su palabra. Alábale que Él vive. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, hermanos, a San Mateo capítulo 28. Vamos a hablar del tema un evangelio de poder. ¿Cuántos tienen un evangelio de poder, hermanos? Tenemos un evangelio de poder que ha sido encomendado por el Señor. San Mateo 28, 18, y luego vamos a pasar a Hechos 1, 8, para honra y gloria del Señor. San Mateo 28, 18 nos dice, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí donde está, busque Hechos 1:8. El versículo 7 en adelante dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Puede sentarse. Mientras estudiaba sobre esto, encontraba de que el Evangelio de Lucas es prácticamente el complemento de Hechos de los Apóstoles, porque es la continuidad. Si usted estudia la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, prácticamente todo eso se resume en el capítulo 1 de Hechos. Es la continuidad de los evangelios. Hay algo interesante en todo esto, y es que lo que sobresale, en esto queremos hablar, es que hay una frase con la que Jesús abre esta conversación, y es que dice, toda potestad. Amén, hermanos. Toda potestad. ¿Qué significa eso? Todo el poder, toda la autoridad, toda la disposición de recursos espirituales que se requiere, dice el Señor, me ha sido dado. Se lo voy a traducir al español. No hay demonio que se pueda oponer a la predicación del Evangelio. No hay poder de las tinieblas que pueda detener la predicación del Evangelio. No hay poder de Satanás, y Jesús mismo confirma de que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, y eso lo hemos visto confirmado a través de toda la historia. Y no me voy a ir hasta allá, hasta a los cimientos, a los inicios, al siglo I, siglo II, siglo III. Vámonos a lo más cerquita. Ahorita usted busca lo que el portal de Puertas Abiertas, una organización cristiana que asiste a la iglesia perseguida. Hay iglesias que les han quemado sus casas, sus familias, sus templos, y siguen creyendo al Señor. Y siguen caminando al Señor, y siguen buscando el rostro de Dios, y siguen perseverando en la fe. ¿Será que la fuerza humana puede hacer eso? No, hermano. Por eso le digo, no hay fuerza de las tinieblas capaz de detener el poder del Evangelio. Pero por allá está un encabezado que dice, ¿el año de qué? De la evangelización. ¿Qué significa eso? Sencillo, hermano, lo que acabamos de leer en San Mateo. Esa gran comisión que se nos encomendó no solamente al pastor, no a los líderes, se nos encomendó a todos, hasta los que se fueron al mediodía. Se nos encomendó a todos. Es decir, tenemos la orden de parte del Señor de que así como hemos sido salvos nosotros, de que así como aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, así como fuimos rescatados del poder de las tinieblas y ahora le servimos al Rey de Reyes, tenemos la responsabilidad de que eso llegue a aquellos que no les ha llegado el Evangelio. Y de esos que hablo no están allá en Centro Asia o allá en Medio Oriente. No, hermano, a veces los tenemos en la casa. Nuestras mismas familias, parientes, hermanos, vecinos. Y esa es la dinámica de los grupos de crecimiento. O sea, esa es la lógica de llevar el Evangelio a los hogares. De que hay personas en nuestro medio, en nuestro entorno, que no conocen del Señor. O que si han oído o alguna vez fueron cristianos, simplemente se han enfriado y el amor por el Señor murió. Pero ahora que tenemos el año de la evangelización, ahora que tenemos como proyecto de iglesia cumplir con esa gran comisión,
cumplir con ese mandato de Dios de ir y predicar el evangelio, la gran comisión tiene ciertas cualidades o ciertos pasos que hay que dar. ¿Cuál es el primero? Ir. Amén, hermanos. Ese es el primero. Dice el Señor, vayan. Ese es el primer paso, ir. Y el segundo es, hagan discípulos. Ojo, hay diferencia entre discípulos y seguidores. Los seguidores de Jesús eran un montón. Amén. Los seguidores de Jesús había donde había molote, donde había milagros, donde había relajo, donde había comida, donde había de todo, pero menos los discípulos del Señor, porque aquellos eran unos poquitos, y siempre ha sido de esa misma manera. La responsabilidad como iglesia no es hacer el montón de seguidores del Señor y hoy aceptaron 30, no. Usted como líder de grupo de crecimiento, usted como creyente en la fe, usted como más maduro en la fe, es responsable de que los nuevos creyentes crezcan en el Señor en ese entorno. Yo no voy a cargar solamente a los líderes, o no voy a cargar solamente a los supervisores, o no cargar solamente al liderazgo de la iglesia. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de que los nuevos creyentes crezcan en un ambiente espiritual. Todos somos responsables, dice el apóstol Pablo, que los ancianos instruyan a ¿quiénes? A los más jóvenes. Y las ancianas instruyen a ¿quiénes? A las más jóvenes. Que las ancianas le enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a su esposo. Que los viejos le enseñen a los más jóvenes a cómo caminar en la fe. Eso dice la palabra del Señor. No es una cuestión de tener un cargo o tener un privilegio. Tenemos la responsabilidad de que el crecimiento que el Señor nos está dando también sea producido para bien. Amén, hermanos. Entonces la comisión tiene ir, discípulos, bautizarles y enseñarles. 4 pasos de la gran comisión. Y aquí viene lo interesante. Todos esos pasos suenan bonitos. De hecho son bonitos. Son un excelente esfuerzo hacer todo eso. Pero hay algo que siento que nos hace falta para complementar eso correctamente. Y esa necesidad no es simplemente tal vez los recursos que tengamos, porque tal vez nos podemos organizar, porque tal vez podemos colaborar, porque tal vez podemos decir, vamos a hacer este esfuerzo y vamos a llevar la predicación del evangelio. Dios bendiga a todos aquellos que abren su casa para que la predicación llegue a ese lugar, y Dios bendiga a aquellos que se esfuerzan para llevar la predicación del evangelio. Pero hay algo que no se puede ignorar en este proyecto, y es la llenura del Espíritu Santo. Eso no se puede ignorar. Porque no hay sermón que yo pueda predicar que pueda convertir a alguien. Porque no hay canción que yo pueda cantar que pueda convertir a alguien. ¿Sabe que sí lo puede convertir? El toque del Espíritu Santo en su vida. Porque dice la palabra del Señor que no son los predicadores, que no son los evangelistas, que no somos nosotros que compartimos la palabra, sino que es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y si las personas van a convertirse, es porque el poder del Espíritu Santo va a romper esos corazones de piedra para hacerlos salvos. La pregunta es, ¿y en esa parte en que entramos nosotros? Exacto. Y eso es lo que vamos a hablar. La función de la iglesia, en este sentido, ahora nos hace más responsables. Diga conmigo, responsables. Responsables. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo el poder. Amén. Tiene todo el poder para darnos el respaldo espiritual que necesitamos. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para predicar el evangelio? ¿Qué necesitamos para llegar a los perdidos? ¿Qué necesitamos para ser discípulos? ¿Qué necesitamos para que el evangelio crezca? ¿Qué necesitamos para que la gente se convierta? ¿Qué necesitamos? Necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor abra puertas. Necesitamos que el Señor liberte al cautivo.
Nosotros podemos seguir predicando y anunciando todo lo que dice la palabra del Señor. Aquí el Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Pero que eso se haga realidad muchas veces cuesta, porque nos hace falta llevar el respaldo del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos ir acompañados, que el Señor quite todos los estorbos espirituales que pueden haber, para que veamos victoria en el trabajo que hacemos para el Señor. Alábale que Él vive. Esto muchas veces es difícil de comprender, porque cuando vamos a meternos a eso, hermano, a ese esfuerzo, Satanás se va a levantar en contra, hermano. Satanás se va a levantar en contra y se va a hacer la guerra. Desde que iniciamos a servir en el ministerio del Grupo de la Pacífica allá arriba, hemos tenido diferentes experiencias, desde las de más inexpertos hasta las que son un poquito más agradables. Y los hermanos no me van a dejar mentir, desde el 2018 creo que fue que iniciamos ahí a servir. 2 años no hemos hecho campaña, que fue el de la pandemia y el siguiente, el 20 y el 21. Y los demás siempre hemos estado en actividad. Pero las primeras, hermanos, el gran movimiento y actividad y ni un alma. Y lejos de avanzar y decir que estábamos en victoria, en problemas, hermano. Por allá estuvo un hermano chungo, se perdió un barril, le tocó pagarlo a él. La siguiente vez los hermanos pusieron a hacer ventas, a hacer pupusas, y lejos de terminar en paz, terminaron peleados. Yo les dije, en el siguiente evento, sobre mi cadáver vuelven a hacer venta en una campaña. ¿Por qué? Porque nosotros nos estábamos ocupando de la materia. Materia, no, hay que tener sonido, hay que tener eso, hay que tener silla. ¡Ey! Pero meterte a esto es hacer la guerra de frente a las tinieblas. Es quitarle discípulos a Satanás. Es arrebatarle las almas al infierno. Es libertar a los cautivos. Hay gente que duerme en las calles, que desear estar sentado en este lugar, crees que por voluntad propia no lo hace. Están atados y necesitan ser libertados por el poder del Espíritu Santo. Alábale que Él vive. Solamente la iglesia tiene ese poder, que es comendado por parte del Señor. Cuando la gente se pone, cuando como iglesia nos metemos a esta gran comisión, a este proyecto, tenga por seguro que usted va a tener contrarios. Tenga por seguro que usted va a tener tropiezos. Pero tenga por seguro que el Señor va a estar con usted también. Y si no, vea el ejemplo. ¿Cuánto es, hermano Salvador? 1 semana de oración nada más a la campaña. 1 semana de oración, hermano. ¿Ven o no ven resultados, hermano? Se ven los resultados. Hermanos, los primeros 2 días, los que andamos ahí un poquito más pendientes de lo que es el tema espiritual, desde el martes ya se sentía un cambio en el culto. ¿Sí o no, man? Un ambiente diferente, un ambiente espiritual distinto. Hasta el que vino más perdido se ubica. Esa es la obra del Espíritu, hermano. Nosotros no nos podemos comportar como un club social, donde viene un grupo de gente y vemos y esto. No, hermano, aquí venimos a hablar de lo sobrenatural. Aquí venimos a hablar de lo que no puede hablar la academia ni la universidad, y mucho menos los hospitales. Aquí si allá viene alguien de que le dijeron que usted se va a morir mañana, aquí usted tiene larga vida en el nombre de Jesús. Porque el médico de médicos está ahí arriba, sentado a la diestra del Padre, el que murió por nuestros pecados y nuestras rebeliones y ha sanado nuestras enfermedades, dice la palabra del Señor. ¿Quién te va a decir eso en otro lado? Nadie. El tema es el siguiente, de que el Señor le dice a sus discípulos, antes de que comiencen en esta gran comisión, antes que comiencen en este proyecto, van a iniciar allá reunidos todos. A esperar, ¿qué cosa? La llenura del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Todos conocemos esa historia. Están aquellos señores reunidos allá esperando. No esperaban el bautismo en el Espíritu Santo, esperaban la venida del Señor. Porque ellos pensaban de que Cristo se iba a ir hoy y iba a venir mañana a levantarlos a todos. Y esa fue la primera fe que tuvieron todos los de la iglesia primitiva, todo el primer siglo.
Pero resulta de que mientras ellos están esperando la promesa del Señor, el Espíritu Santo desciende. Y diga conmigo, y les llenó de poder. Les llenó de poder para que el Evangelio se predicara con poder. Y usted va a ver de ahí en adelante que los milagros que van ocurriendo y que la obra que va ocurriendo, nadie llega pidiendo milagros a las reuniones de oración. Simplemente van ocurriendo y van pasando. Ese evangelio de poder que Cristo predicaba, y es una de las grandes diferencias que hay hoy en la forma que predicamos. Cristo no estaba esperando que la gente viniera. Cristo iba donde estaba la necesidad de la iglesia. Tiene que empezar a ver dónde está la necesidad de la predicación y empezar a ponerle ojo a eso, porque tienes delegado de parte de Dios que sos el mensajero de parte del Señor para que haya salvación en estas comunidades. Esas oraciones de los hermanos que decían ensanchar el territorio, hermano, si hacemos un análisis, y yo he estado pensando en eso, hay una congregación fuerte en la zona sur de San Miguel, no voy a mencionar nombres, baña buena parte de toda esa zona, eventos evangelísticos, trabajo y todo, pero en esta zona está un poco descuidado. Pero aquí estamos nosotros, hermano. Esa obra la podemos hacer nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha llamado a eso. La palabra del Señor comienza a decirnos de que el ministerio de Jesús se enfocaba, número uno, ir donde estaban las necesidades. Cuando Él iba de camino para cierto lugar, Él dijo, le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. ¿Y qué tenía que ver Jesús en Samaria? Si Él era judío. Había una mujer que necesitaba la salvación. Y después dice la palabra del Señor, pero le era necesario pasar al otro lado. Y que había al otro lado un endemoniado que andaba casi al mismo diablo ensartado en todo el cuerpo. Le era necesario estar allá. Entonces la palabra nos enseña de que Jesús va donde está la necesidad. Amén. Y en segundo lugar, en el ministerio de Jesús podemos observar que como va donde está la necesidad no solamente era de salvación. Había necesidad de providencia, alimentar a 5,000 personas. Había necesidad de sanidades, darle vista a un ciego, levantar a un paralítico, libertar a un endemoniado. Había todo tipo de necesidades y eran obradas por el poder de Dios. Amén. Y alguien dirá, no, pero como para llegarle a la estatura de Cristo, está un poquito complicado. No, no hay problema. Citemos el caso de los apóstoles. Y vemos que en el ministerio de los apóstoles también hay un evangelio de poder. Diga conmigo, un evangelio de poder. También hay un evangelio de poder que mientras ellos van predicando, y usted va a ver, por ejemplo, el primer sermón de Pedro, un sermón escatológico, profético, comienza a decir desde el nacimiento de Cristo, de dónde inició el plan de Dios de redención, y comienza a explicarle, y ustedes que han rechazado esto, y comienza a hablarles de la palabra del Señor, y en ese momento se convierte en miles de personas, y después está un sujeto sentado ahí, como que digamos en las gradas ahí de la entrada, y está diciendo, una limosnita por favor. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Mira, voy a ver si ando una cora, voy a ver si ando suelto. Amén, hermano. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre salió saltando, dándole gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que se hacían señales y que se hacían prodigios por la predicación de Pedro. Y ahí nace aquel coro que dice, y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y dice, y no era la sombra y tampoco Pedro, era porque tenía el Espíritu Santo de Dios para respaldar esa predicación. Y después revisamos la vida del apóstol Pablo. Todo el libro de los Hechos habla del cumplimiento de esa orden. Cuando dice el Señor, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos está separado entre esos tres territorios, iniciando en Jerusalén, luego pasando a Samaria y a todos los viajes que el apóstol Pablo hizo para la zona sur de Europa y el norte de Asia. Cuando vemos la palabra del Señor de que Pablo, cuando iba predicando, por ejemplo, en Éfeso, hay una manifestación de Dios tan grande
que dice que tomaban paños y las prendas de ropa del apóstol Pablo y se las ponían a los enfermos. ¿Y qué pasaba? Se sanaban. O sea, era tal el nivel de unción que mientras que el hombre iba predicando, quizás la gente se acercaba. ¡Ey, restrégale el pañuelo! ¡Ey! ¿Está poniéndose a fulano? Sanado. ¿Será que hay algo particular en los pañuelos? Yo le puedo vertir un poco de aceite tablado y se lo vendo a usted. Muchos estafadores hoy en día viven de cosas como esa. La rosa bendecida traída de no sé dónde. Ahí la compran en la Guatemala. Hermanos, ¿sabe por qué tenemos esas dificultades? ¿Sabe por qué tenemos esos problemas? Porque la promesa del Señor dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Y en su nombre echarán fuera demonios. Y en su nombre harán prodigios. Y en su nombre harán sanidades. El problema es que como nos hemos desconectado de esa unción y de esa autoridad que tenemos de parte de Dios y de ese poder que tenemos de parte de Dios, en vez de nosotros estar viendo cómo las señales nos siguen a través de la predicación, todos los creyentes vamos detrás del que hace señales y milagros. Y viene don fulano allá de no sé dónde y dicen que hace milagros, y el montón de gente acercándose a ese lugar. No, hermano, el Señor le ha dado el poder a usted también para declarar la sanidad de Dios, para declarar el poder de Dios sobre su vida. A eso nosotros nos ha llamado el Señor. Que no necesita que venga alguien más a decirle lo que el Señor le va a decir. El Señor quiere hablar con usted directamente. Al ver las diferencias en las predicaciones, vemos que hay un gran cambio en cómo se administraba el Evangelio versus cómo lo gestionamos hoy. Y no estoy culpando a nadie, ni el liderazgo, ni nada. No, todos somos responsables de eso. Amén. Amén, hermano. Todos somos responsables, hermano. Dejemos de buscar al culpable. No, deje de estar viendo, no es que fulano tiene la culpa, no es que no, usted tiene la culpa también. Cuando nosotros comenzamos a ver y a revisar las reuniones de oración de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, no hay reuniones, hoy es culto de milagros, campaña de restauración y sanidad divina. Nada de eso. ¿Sabe por qué le hacemos tanta publicidad a eso hoy? Porque es de lo menos que vemos hoy en día. Cuesta verlo. Cuesta verlo. Cuesta ver un mover de Dios de una forma sobrenatural. Cuesta ver que el Señor responda a una oración. Aquí deberíamos de tener por lo menos un espacio donde los hermanos vengan y cuenten de su testimonio. Pero como hay una vez allá, a los 3 o 4 meses o una vez al año, solamente un culto o 2 cultos de acción de gracias se hacen en el año, ¿sí o no? ¿Es ese el nivel que el Señor quiere para nosotros? ¿Será que Dios se ha hecho un Dios malvado, de corazón duro, que no quiere responder nuestras oraciones? No, hermano. Lo que pasa es que nosotros nos hemos desenfocado de las prioridades. Y cuando hablamos de prioridades, es que nosotros debemos de tener en claro, yo siento que no les está gustando, hermano, pero es lo que el Señor me dio. Así es que ni modo. Cuando nos desenfocamos de las prioridades, comenzamos a pedir las ramas. Amén, hermanos. Comenzamos a enfocarnos en lo que me preocupa a mí. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos trajeron peticiones hoy? Amén. Todos trajimos peticiones, hermano. Hasta los que se fueron tenían peticiones. Muchos en las congregaciones, y tenemos iglesias llenas de gente que necesita el mover de Dios. ¿Hay un problema en que usted venga a pedir por su petición? No, hermano, traiga sus peticiones al Señor. No hay ningún problema. Venga delante del Señor. Aquí pasa un hermano, pídele que le abra ese templo y vengas en ayuno toda la semana si quiere. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Yo oro delante del Señor y le pido: Señor, sáname. Amén. Pero mi hermano de banca también dice: Señor, sáname. Y el que al otro lado dice: Señor, sáname. Y Señor, sáname. Y Señor, sáname. Y el Señor se está preguntando: ¿y a quién voy a usar entonces para darle la sanidad?
¿Sí se entendió? Todos estamos pidiendo algo de parte de Dios. Todos queremos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero nadie pide a Dios ser el instrumento que Dios use para traer esas bendiciones. Amén. ¿Me está entendiendo? Porque nos preocupamos, y la mayoría nos pasa. Yo me preocupo en mis problemas. A usted le preocupan sus problemas. Al de allá le preocupan sus problemas y a los de allá también. Y todos empezamos a pedir así como para mí. Señor, bendíceme a mí, tráeme a mí, dame a mí, dame a mí, dame a mí, dame a mí. Y el Señor está diciendo en la palabra, orad los unos por los otros. Las necesidades que tú no comprendes, el Señor quiere suplirlas. Pero no quiere el Señor que solamente estemos pidiendo para nosotros. Porque mientras nosotros cerramos el canal de bendición, yo quiero solo para mí, Dios quiere abrirlo. Y a través de mi bendición quiere bendecir a otro. Y a través de mis manos quiere bendecir a otro, quiere sanar a otro, quiere restaurar a otro. Pero yo cierro ese canal de bendición y lo quiero dejar solo para mí. Y entonces dice el Señor, ¿cómo los bendigo? ¿Cómo me glorifico? No sé si usted ha visto esos ministerios de intercesión. La sanidad que el Señor obró en nuestro niño, la obró a través de uno de esos ministerios. Hermano, esa gente pasa orando casi todo el día. Todo el día. Porque en la mañana llega uno, hermano, yo quiero que el Señor haga eso. Y empiezan a orar. Y si en la tarde llega otro, empiezan a orar. Y en la noche están orando. Allá a medianoche está un fulano allá, hasta que ya no puede más. Y dice, le voy a llamar al hermano fulano. A esa hora empiezan a orar. Le pregunto, ¿cree que queda tiempo para orar por las peticiones de ellos, esos hermanos? Queda tiempo. Porque estás orando por otro, por la necesidad de otro, por el problema de otro, por el problema de aquel. Te pregunto, ¿y crees que Dios se olvida de ellos? No, mi hermano. Dios no se olvida de aquellos que Dios usa para su gloria. Dios no se olvida de aquellos que se disponen para su gloria. Dios no se olvida de aquellos que están ocupados en su obra. Haga un trato con el Señor, hermano. Piense en un momento de las oraciones que haga falta o de la oración que haga falta en esta tarde. Señor, yo quiero que me bendiga, pero si tú me vas a usar para bendecir a otro, úsame, Señor, aquí estoy dispuesto para tu gloria. Para que veamos su gloria, tenemos que disponernos para la gloria del Señor. Alábale que Él vive. El problema grave de esto, hermanos, es que cuando estamos trabajando de esa forma, en que quiero que todo el canal de bendición de Dios sea solo para mí, se nos olvida esto que estamos poniendo ahí. Amén. ¿Cuántos en sus oraciones han estado incluyendo esto? No, usted no es culpable, hermano, no se preocupe. Tampoco tengo un escáner y lo voy a escanear a todos y lo voy a exponer. No, tampoco. Pero sí le voy a decir algo. Las bendiciones de parte de Dios son como una corriente. Son como una corriente. Y mientras Dios bendice a otras personas a través de tus manos, también te bendice a ti. Posiblemente, y pocas veces lo vemos hoy en día, las personas que tienen el don de hacer milagros, o el don de sanidad, o palabra de profecía, poco tiempo les queda para pedir por sus peticiones. Poco espacio les queda para ministrarse a ellos mismos. Pero Dios no se olvida de ellos. Dios se encarga de resolver sus problemas. Dios se encarga de bendecirles. Dios se encarga de proveerles. Dios se encarga de mostrarles su gloria. Es fantástico, hermano, escuchar. Yo esos días estuvimos en una campaña, en una actividad, y hablábamos con el evangelista, hablábamos con el hermano anfitrión, y wow, cómo trabajan. Y mientras están trabajándole al Señor, yo le explicaba una de las reglas de administración financiera que se nos enseñaba en el trabajo, y le decía, hey, no puedes utilizar tu capital de trabajo, tu rotación para gastos propios. Y el hermano me decía, no, yo no tengo problemas con eso. Yo, si es capaz, dejo vacío el negocio y lo doy todo para la obra, y el Señor me lo vuelve a llenar. Amén.
Cuando caminamos de esa forma, y no le hablo solamente, entonces traiga todo para la iglesia. No me confundo, no se confunda. Cuando le hablo de esa forma, es que aquí hay gente diciendo, es que el Señor no obra en milagros. Pero ya le pidió al Señor usted que lo use para hacer milagros. Es que el Señor ahorita ya no obra en sanidades, pero ya le pidió a usted al Señor que use sus manos para hacer sanidades. Ya apartó tiempo suficiente para usted ser usado por el Señor. No podemos solamente estar esperando, hermanos, que los demás hermanos oren por nosotros, y en el peor escenario usted se va a mediodía y después deja las peticiones aquí para que los demás oremos por usted. Discúlpeme, hermano, pero si vamos a ver la gloria del Señor, vamos a buscar al Señor también. Si vamos a ver la gracia del Señor, vamos a acercarnos a la gracia del Señor. Alábale que Él vive. Bendito el nombre de Dios. Como le dije hace un momento, la promesa de Hechos 1:8 es que vamos a recibir ¿qué? Poder. Poder, hermano. ¿Poder para qué? Para que las cosas que como seres humanos no podemos hacer, sea el poder de Dios haciéndolas a través de nosotros. Para las cosas que aquellas que se salgan de nuestras manos, porque en nuestras capacidades no están, que se encargue Dios a través del poder que nos ha dado. ¿Me comprende? Porque posiblemente como iglesia hagamos muchos esfuerzos por alcanzar a los perdidos, pero solamente es el Espíritu Santo que puede arrebatar las almas de las tinieblas. Y ese es el poder que nos ha dado el Señor. El Señor no solamente está diciendo qué bueno que vayan, no, Él está diciendo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días, cada vez que se propongan, cada vez que se reúnan, cada vez que prediquen, cada vez que oren, cada vez que canten, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Every day, todos los días, cada mañana, cada tarde, cada noche. Vemos la palabra del Señor que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí aclaro algo, porque muchos, especialmente el pentecostalismo clásico, que nace allá en la calle Azusa, enseñó de que para recibir el Espíritu Santo era indispensable hablar en lenguas. Ojo, aclaro, ese es uno de los dones del Espíritu Santo. Es como que yo le ponga de requisito, desde que acepta al Señor usted empiece a profetizar. No, hermano. Y por allá hay otros más locos todavía que empezar a decir antojos del corazón, eso es profecía. No, hermano, eso no es profecía, esos son sueños, esos son ideales. Eso es simplemente fuera de contexto de la palabra del Señor. El Espíritu Santo lo recibimos desde el momento que aceptamos a Cristo. Amén. ¿Y qué ocurre con los dones? Búsquenlos. Búsquenlos. ¿Quiere ver gloria de Dios en su vida? Busque del Señor. No hay forma que detenga, no hay nada que detenga el mover del Espíritu. ¿Sabe qué si lo detiene? Que nosotros no le busquemos, que nosotros no nos acerquemos a Él, que nosotros no persistamos, que nosotros no caminemos, que nosotros no crezcamos en la fe, que nosotros no nos desarrollemos. Eso es lo único que detiene el mover del Espíritu Santo. Pero Dios es el mismo desde que se predicó este evangelio al principio y hasta el final de los tiempos. El mismo poder tiene Cristo, el mismo propósito de salvación tiene, el mismo plan de redención y sobre todo el mismo poder para obrar milagrosamente. Predicamos un evangelio de poder. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Yo lo siento en duda, hermano. Predicamos un evangelio de poder, hermano. Vea la palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, estamos llenos de peticiones que no han sido contestadas. Tristemente, muchas veces nuestras congregaciones están llenas de peticiones y de oraciones que no han recibido respuesta. Por eso es que cuando yo digo predicamos un evangelio de poder, todos se quedan callados. Porque hay tantas cosas que Dios no me ha hecho. Hay tantas peticiones que le he hecho a Dios y no me contesta. ¿Y por qué, Señor? Quiero que vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 4. Le voy a comentar más o menos a qué se debe ese problema. Santiago 4:1 nos dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. ¿Por qué no tenemos lo que deseamos? Porque no lo pedimos. Y aquí viene la parte más difícil, la parte más compleja. No, si levantarse ahora a las 3 de la mañana, usted lo puede hacer. Desvelarse toda la noche haciéndole petición al Señor, usted lo puede hacer. Haga vigilia todos los días. Véngase al ayuno. ¿Cuál es el siguiente problema? Versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Esta es la explicación porque hay muchas oraciones que no se contestan. Ve el problema de, es que yo quiero para mí. Es que yo quiero para mí. Bendíceme a mí, dame a mí, tráeme a mí, restáurame a mí, sálvame a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y el Señor está diciendo, no. Le voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en una empresa de venta de vehículos y esos señores son bien pragmáticos, bien tremendos para capacitar a la fuerza de ventas. Y nos hacían esta pregunta ahí, mira, ¿y por qué la gente compra carro nuevo? Porque necesita el carro para transportarse. Pero ya te fijaste, me decían, de que todos los que vienen traen carro. Entonces no necesitan carro. Ya no tienen carro, pues. Y entonces, ¿qué es lo que necesitan? Y nos llevaban a algo que es el neuromarketing. Conocer las necesidades allá que anda en la mente de la gente. Y descubríamos cosas interesantes. Habían señores que ya pasando de los 50 ya querían andar carro nuevo para andar levantando cipotas. Entonces no era necesidad de transporte. Llegaba una señora por allá que quería carro nuevo porque la vecina de enfrente andaba estrenando. Entonces quería carro nuevo. No necesitaba transporte. Había una necesidad allá, en lo más profundo, allá en lo más íntimo, que obviamente las empresas hoy eso lo están explotando. O sea, las empresas están estudiando el comercio y usted tal vez está pensando el producto y las redes sociales ya le están tirando los anuncios. El estudio del comportamiento humano y el historial de consumo. Y resulta que entonces nos decían, exploten eso, vayan allá donde están las necesidades. Ahora quiero extrapolarlo a la palabra del Señor y a lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las necesidades reales que hay detrás de tus peticiones? ¿Por qué quieres ser famoso? ¿Por qué quieres cantar bien? ¿Por qué quieres predicar un buen mensaje? ¿Por qué quieres tener un don manifiesto? ¿Por qué quieres bienes materiales? Si nos ponemos a la luz de la palabra, la primera pregunta que deberíamos hacernos, ¿está esto en el plan de Dios para mí? ¿Está esto en el propósito de Dios para mí? Si hay forma, y escúcheme bien esto, si hay forma en que seas infeliz, es que Dios te permita tener las cosas que no tenía planeadas para ti. Grábese esto en su corazón. Si hay forma de ser infeliz, es que Dios te permita tener aquellas cosas que no había propuesto para ti. Porque nunca vas a estar satisfecho. Por eso dice el apóstol, no vas a recibir porque estás pidiendo mal. Porque pedís para esto, ¿ves? Para el ego, para alimentar el yo, para alimentar esa admiración, para alimentar la vanagloria, para alimentar aquello que carnalmente se llama egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, el narcisismo. Por eso el Señor está diciendo allá arriba, viene otra petición para arriba, veamos qué dice, esto no, bateado. Otra no.
Siguiente vos. Está diciendo la palabra. Y no recibís porque pedís mal, porque pedís para malgastar, porque pedís para satisfacer tu carne, porque pedís para todo lo que sea, menos para el propósito de Dios en tu vida. ¿Tú crees que Dios no quiere bendecirte? ¿Tú crees que Dios no quiere darte las cosas que muchas veces sueñas? El mejor mundo en el que puedes vivir es aquel en el que está en el propósito de Dios, en que tengas lo que Dios tenía para ti, en que Dios te da lo que Dios tenía para ti, la esposa que tenías para ti, la casa que Dios tenía para ti, los hijos que Dios tenía para ti, el negocio que Dios tenía para ti, el trabajo que Dios tenía para ti. Lo que Dios tenía para ti es lo que te puede hacer feliz y sentirte completo. Al revisar esto puntualmente, nos damos cuenta que muchas veces esas convocatorias, y llenemos el templo y digamos y declaremos que el Señor haga una obra, se van a estrellar de frente contra esto. Hay muchos estafadores, les llamo yo, no me gusta maquillarlo, que le gusta agarrarse de las promesas del Señor para convencer a un montón de gente y vamos a decretar y vamos a declarar. ¿Qué hacemos frente a esto? Porque eso está dejando iglesias, óigame esto está dejando iglesias llenas de peticiones sin respuesta, llenas de peticiones sin ser recibidas de parte de Dios. Y no me va a dejar mentir, a lo mejor todos nos hemos equivocado en eso. Yo soy el primero. Todos hemos fallado en una situación como esta, porque creemos que Cristo vino a darnos la vida soñada, lo que nosotros queremos. Cristo no vino a morir por tu casa, por tu carro o por tus bienes. Cristo vino a morir porque eras culpable de pecado y eras condenado, y vino a darte salvación, vida eterna y perdón de pecado. Y el Señor sigue diciendo: sigan viendo a ese Cristo que fue crucificado por ustedes y que pagó el precio de su salvación. Vea, la palabra del Señor nos lleva entonces a algo un poco complejo. Entonces, ¿pedimos por nuestras necesidades o no pedimos? Claro, pidamos. El Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Uy, qué rápido pasó el tiempo. Pero vemos la palabra del Señor que nos está diciendo que pidamos conforme a su voluntad. Para eso encontramos entonces en San Mateo 6:33 aquel versículo poderoso que el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí ponga usted en la cola, y todas las cosas serán añadidas. Ahí usted anote, pida el carro, como dijo el hermano aquel día, del color que lo quiere, la casa del color que lo quiere, los hijos del color que lo quiere, si lo quiere preto, chele, si lo quiere con ojos arcos, pídelo como quiera, métalos ahí. Pero la palabra del Señor dice: mas buscar primero el reino de Dios. Cuando esto esté primero, el Señor va a levantar vasos aquí que pueda usar para hacer milagros. El Señor va a levantar palabra de profecía verdadera, hermano, no payasadas. Palabras de ciencia y de sabiduría, palabra de consejería, palabra de avivamiento, lo que sea. El Señor puede levantarnos y usarnos, pero mientras Dios no pueda usarnos en esa forma, nosotros seguimos reteniendo la corriente de bendiciones. Dejemos de estorbarle como Dios quiere bendecirnos, porque muchas veces los pensamientos de Dios van a estar por encima de lo que nosotros pensamos. Es decir, lo que Dios quiere para nosotros es mucho mejor de lo que yo quiero para mí. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a esta verdad? Quiero que vayamos a Salmos. No vamos a abusar, hermano. Nos dieron una hora, no nos vamos a exceder. Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Qué hacemos para pedir correctamente? Dice el versículo 23 de Salmo 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame, ¿a dónde? En el camino eterno. Tus necesidades, Dios las conoce.
Amén. Tus anhelos Dios los conoce. Pero el salmista dice: Señor, examíname. Examíname si es que en mis peticiones hay egoísmo. Si es que mis peticiones solo son para alimentar la carne, para alimentar mi ego, para sobresalir, para lucirme. Y dice: examíname, revisa mis verdaderas intenciones. ¿Para qué quiero ser prosperado? ¿Para qué quiero que me vaya bien en la vida? ¿Para qué quiero crecer? Examina, Señor, pon lupa en mi corazón y en mis pensamientos y revisa cuáles son las verdaderas intenciones que hay ahí. Y dice: y apártame de los errores, apártame de equivocarme y guíame por el camino eterno. Es decir, guíame en lo que tú tienes para mí, sea lo que yo tenga en mi vida, que yo pueda disfrutar de lo que tú has preparado para mi vida. Yo no quiero desviarme, dice el salmista, para un lado y para otro. Yo quiero caminar en el camino eterno, porque las bendiciones que vengan de parte de Dios jamás te van a hacer perderte del propósito de Dios.